Muy buenas tardes, mi nombre es Alejandra Garza Domínguez. Gracias por acompañarnos a nombre del capítulo Nuevo León de la Barra Mexicana Colegio de Abogados y muy especialmente de la Comisión de Jóvenes Barristas. Previo a iniciar con la debida presentación del expositor y de esta conferencia, no quisiéramos dejar de invitarlos a que se afilien a la Barra Mexicana de Abogados. El día de hoy se va a exponer el tema titulado Implicaciones, Nueva Ley de Propiedad Industrial, capítulo PI-TEMEC. El expositor es el maestro Germán Cavazos Treviño y de quien les daré una pequeña reseña. Cuenta con experiencia laboral tanto en el sector público como privado, ya que ha sido negociador de México en diversos temas de comercio exterior para tratados de libre comercio, funcionario internacional de una agencia especializada de la ONU, consultor legal en la práctica de fusiones y adquisiciones, derecho corporativo y propiedad intelectual. Actualmente es notario público suplente de la Notaría 104 y socio administrador de la firma legal Artilex. Como este es un evento en vivo, les pedimos por favor a todos los participantes que pongan en silencio su micrófono y que apaguen su cámara a fin de evitar distracciones tanto auditivas como visuales y concentrarnos exclusivamente en la plática. Al final de la exposición habrá oportunidad para hacer preguntas y respuestas, las cuales les pedimos por favor que nos las hagan a través del chat y en su momento, con todo gusto, se las estaré leyendo al expositor. Sin mayor preámbulo, Germán, te cedo el micrófono y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Alejandra. Gracias por esta amable presentación. Buenas tardes tengan todos ustedes. Bueno, tenemos un gran reto enfrente. Tenemos dos instrumentos jurídicos que acaban de entrar en vigor. Uno con fecha de vigencia hasta el 5 de noviembre del 2020, que es la Ley de la Propiedad Industrial, y evidentemente el capítulo 20 del tratado ahora denominado TEMEC. Entonces, el objetivo de esta charla es dividir la mitad de la charla, aproximadamente 20-25 minutos, platicando cuáles son los principales elementos que conforman el capítulo 20 del TEMEC, para pasar los últimos 20-25 minutos tratando de vincular esos elementos establecidos en el TEMEC en las nuevas disposiciones que entrarán en vigor en México de la Ley Federal de Protección de la Propiedad Industrial. La intención de esta plática, de esta charla, es sembrar más inquietudes que eventualmente responder a todos los cuestionamientos. Creo que apenas se va a abrir el debate, que hay muchos temas que definitivamente causarán controversia en los próximos meses y que es importante pues tenerlos en mente, ¿no? Primero, sí es importante señalar algunas aclaraciones básicas. He escuchado en noticieros de televisión nacional sostener en vivo que una de las ventajas comparativas del TEMEC versus el TLC diagonal NAFTA es que el TEMEC tiene disposiciones de propiedad intelectual y el NAFTA no las tiene. Bueno, eso no resiste el análisis. El NAFTA o Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TELECAN, tiene un capítulo específico, se contempló un capítulo específico de propiedad intelectual, era el capítulo 17, y eventualmente fue el acuerdo en propiedad intelectual más avanzado cuando se firmó, cuando entró en vigor en 1994. Se sostuvo mucho durante la época de vigor del TELECAN que la Ley de la Propiedad Industrial, de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial de 1991 había sido una imposición del TELECAN. Tampoco esa impresión resiste el análisis. El TELECAN entró en vigor el 1 de enero del 94, la ley se publicó el 27 de junio del 91, pero es una intuición que tiene algo de razón. ¿Por qué algo de razón? Porque el texto de negociación que se tenía desde 1991, que se estaba negociando con los Estados Unidos y con Canadá, era el denominado texto Donkel. Y el texto Donkel era un texto que estaba siendo promovido
en la denominada Ronda Uruguay, que fue la última ronda exitosa del GATT, que terminó con la creación de la OMC, empujando la agenda establecida por Estados Unidos de tratar de reconocer o de tener un marco jurídico de referencia para que tuviera una protección de propiedad intelectual en el sentido más amplio de la disciplina, que incluye tanto propiedad industrial como derechos de autor. Fue una gran discusión del 86 al 93 porque en un principio el GATT solamente se establecía productos tangibles, no incluía ni productos intangibles ni incluía servicios, pero paulatinamente se estableció, la agenda fue empujada con éxito y terminó eventualmente con la celebración del acuerdo TRIPS, el acronismo en inglés, o el ATPIC, que es actualmente un acuerdo vigente en la OMC. Entonces, decir que las disposiciones del NAFTA, del capítulo 17, se encuentran completamente abrogadas del derecho mexicano no es una aproximación precisa. Si bien es cierto que el texto como tal ya no entró en vigor porque fue sustituido por el TEMEC, hay disposiciones del capítulo del NAFTA o del TELECAN, del capítulo 17, que se encuentran reflejadas en el acuerdo ATPIC de la OMC. La negociación fundamentalmente del 91 al 94 incluyó, insisto, un texto previo, un texto más rudimentario, se llamaba el texto Dunkel, y se afinó eventualmente en el TELECAN, y posteriormente hubo ciertos ajustes finales en el acuerdo vigente de la OMC. Ahora bien, en el caso del TEMEC es interesante porque en este caso particular la promulgación de la nueva Ley Federal de Protección de la Propiedad Industrial sí viene acompañada con la entrada en vigor del TEMEC. Y vamos a ver cómo existen vínculos comunicantes entre ambos ordenamientos jurídicos. ¿Qué podemos esperar del TEMEC? Primero, el reconocimiento de principios básicos que ya habían sido previamente reconocidos en el TELECAN y que se encuentran reconocidos en el acuerdo ATPIC. El trato nacional es uno de ellos y eventualmente es un principio que se encuentra claramente reflejado. Hay un tema interesante que vale la pena señalar. La ingeniería jurídica del TELECAN en el capítulo 17 eventualmente incluía por referencia las disposiciones sustantivas contenidas en los convenios de Ginebra, convenio de Berna, convenio de París y convenio POV. ¿Esto qué conllevaba? Y no es un tema menor. Conllevaba que esas disposiciones se encontraran por referencia en el capítulo 17 y si eventualmente existía una violación de esas disposiciones, se podrían abrir dos mecanismos jurídicos para combatirlas. El sistema Investor State, que estaba reflejado originalmente en el capítulo 11, y eventualmente el mecanismo de solución de controversias, que en el TELECAN se encontraba en el capítulo 20. Conforme el TEMEC, ahora más que incorporar las disposiciones sustantivas por referencia, se hace una obligación de adhesión a los tratados, lo cual eventualmente limita esta posibilidad jurídica de solución de controversias como estaba originalmente contemplado. Otro tema que tenemos que tomar en consideración es que cuando se negoció el TELECAN no existía Internet. De hecho, el primer seminario sobre las implicaciones de Internet en la materia de propiedad intelectual, en el sentido lato, incluyendo propiedad industrial y derechos de autor, se le llamaba los efectos de la supercarretera de la información. Así se le llamaba Internet. De tal suerte que uno de los grandes aportes del TEMEC ante la existencia de Internet es insistir en la transparencia e insistir eventualmente en la necesidad de compartir a los solicitantes de los tres países con información en línea que te permite eventualmente poder tener información confiable para la toma de decisiones.
Este es un gran avance del TEMEC que tiene que ver con un elemento tecnológico que en tiempo, lugar y circunstancia no existía en la década de los 90 del siglo pasado. En el TEMEC se crea formalmente un comité de derechos de propiedad intelectual. Eso es importante porque permite el diálogo de los tres países. La pregunta sería si no existía antes un comité con esta naturaleza. Formalmente no estaba constituido, pero existían reuniones cotidianas entre los funcionarios de las tres entidades que se encargan de supervisar los derechos de propiedad intelectual, que eventualmente les permitían mejorar la comunicación y favorecer la cooperación. Entonces, la existencia de este Comité de Derechos de Propiedad Intelectual definitivamente formaliza una relación tradicional que se estaba dando entre las entidades y que, de hecho, hasta antes de que entrara en vigor el TEMEC, el INPI anunció hace algunos meses la celebración de un convenio con la USPTO que te permitía eventualmente utilizar el intercambio y aprovechar los trabajos de búsqueda y examen que se realizaran en Estados Unidos. Eso eventualmente facilita el trabajo del INPI y reduce la necesidad de tener que contratar examinadores adicionales porque eventualmente el examen que se tiene que llevar en México es un examen mucho más simplificado. Bien, creo que otro de los aportes desde el punto de vista del tratado internacional es que en el TEMEC se impone la obligación de no solamente, de que no se requiera que el signo sea visible o que esté compuesto por un sonido para eventualmente ser otorgado. Es importante señalar que ya en los últimos 2 años de la administración anterior ya se habían promovido cambios en la legislación nacional que conllevaba la existencia de marcas olfativas y marcas sonoras, y que eventualmente la visibilidad ya no era el requisito primario que te señalaba el tradicional artículo 88 que se encontraba en el texto original de la ley del 91. Es importante señalar que Estados Unidos, para Estados Unidos el tema de indicaciones geográficas solía ser un tema no muy relevante porque siempre ha buscado tener un sistema sui generis para su protección en función principalmente de su industria vitivinícola. En este caso en particular, las condiciones multilaterales cambiaron. A raíz de la ampliación de la aproximación del arreglo de Lisboa, vemos ya en el TEMEC disposiciones de indicaciones geográficas mucho más elaboradas que en ACTIC y eventualmente tratando de poder permitir o reconocer la posibilidad de proteger indicaciones geográficas de forma diversa a la denominación de origen. Creo que en la pluralidad de las opciones te permite eventualmente tener protecciones que pueden ser igualmente efectivas, y creo que en ese sentido es una modernización a lo que se tenía originalmente. Otro acuerdo importante, que no es un acuerdo menor, es que los 3 países aceptan el arreglo de Niza como la estructura medular para la clasificación de marcas. Eso no existía en el Telecán. De tal suerte que México tenía una clasificación nacional, independientemente que en el reglamento de 1994 las autoridades en ese momento decidieron incorporar el texto del arreglo, la clasificación del arreglo de visa vigente en ese momento, incorporarlo como su clasificación nacional. El poder tener un vínculo conductor entre los 3 países va a facilitar la protección de marcas en la región norteamericana. Creo que eso es un acierto y definitivamente hay que resaltarlo. Otro acierto en materia marcaria que no es menor es el que se establece que no se necesita el registro de licencias de marca para determinar la validez
o como condición para que el uso de una marca por un licenciatario se considere como un uso para el titular. Esto ha sido fundamental. Durante décadas, si no se inscribía una licencia en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y el titular no podía demostrar el uso directo de la marca, podía caer en un caso de caducidad. El establecer este principio en un tratado internacional que por la supremacía de la ley va a prevalecer sobre cualquier otra consideración, creo que es bastante importante. Ahora, esto no conlleva a que se requiera la inscripción de la licencia para ciertos efectos, inclusive para efectos fiscales. Lo que se está estableciendo es que uno puede demostrar, en la medida que pueda demostrar fecha cierta, si puede demostrar la existencia de un contrato de licencia, aún aunque no esté inscrito en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Obviamente, si no existía Internet, no existían los nombres de dominio, de tal suerte que el TEMEC ya incorpora esta disciplina e incorpora las mejores prácticas que se han desarrollado en las últimas 2 décadas para poder solventar eventualmente las diferencias que pudiesen existir entre un registro marcario y un nombre de dominio. Bien. Creo que un tema fundamental en materia de patentes que nos ofrece el TEMEC es que incorpora el periodo de gracia. Es muy común por la estructura de incentivos que se encuentran en los organismos de investigación en México, que el investigador tiende a publicar y después a proteger. Y como toda la audiencia, como es del conocimiento de toda la audiencia, si no existe la protección de un periodo de gracia, la publicación del investigador afecta la novedad de su invención en caso de que la quiera proteger. El establecer este periodo de gracia le da estabilidad al marco jurídico mexicano. El periodo de gracia no es nuevo, no podemos decir que solamente existe a partir del TEMEC, ya existía en la legislación interna en México, en el artículo 17, pero el establecerlo en un tratado internacional es importante porque te permite tener estabilidad y eventualmente fortalece a los organismos de investigación nacional para que independientemente que hayan divulgado sus innovaciones en un trabajo científico, ese trabajo científico no se considere como parte del arte previo que pueda afectar eventualmente la novedad de sus invenciones. Creo que un elemento interesante en este caso en particular, yo diría que tiene que ver con la aproximación del TEMEC para proteger la información confidencial que se utiliza para comercializar productos agroquímicos o farmacéuticos que tengan nuevas entidades químicas. Es esa protección que normalmente la protección son los estudios de bioequivalencia y de seguridad que permiten que un producto eventualmente tenga la seguridad y eficacia que señala. Generalmente se tardan años en otorgar. Son estudios muy costosos, de umbrales de entrada muy altos, y desde el Telecán, paulatinamente inclusive con el acuerdo ATPIC, se estableció un cierto grado de protección para esa información. Actualmente el TEMEC extiende esa protección a un periodo de al menos 10 años, que en principio no necesariamente va a representar un tema de extensión fáctica de la protección de los registros, en este caso de patentes, pero que eventualmente pudiese dar el caso en donde pudiera afectar la incorporación de un producto genérico una vez que se venció la patente por la existencia de una protección en ese tipo de umbrales. Creo que en ese sentido se justifica la protección en función de lo altamente costoso que es producir ese tipo de estudios.
de tal suerte que las famosas cláusulas Me Too, si bien tienen un impacto en la competencia por la incorporación de productos genéricos, eventualmente reducen la rentabilidad que pudiera tener un desarrollo tecnológico en materia farmacéutica. En forma interesante, para este tipo de medidas de comercialización de ciertos productos farmacéuticos, se establecen ciertas disposiciones que se le tiene que notificar al titular o a la persona que generó tal información a efecto de que pueda judicializar la apertura de esa información. Entonces, podemos prever en los próximos años que va a haber litigios en función del uso o no uso, o del uso indebido o del uso autorizado de esta información que eventualmente está custodiada por entidades como COFEPRIS para la comercialización de los productos. Bien, creo que también es relevante, no me quiero extender de más para poder tocar eventualmente algunos temas vinculados con la legislación vigente, pero creo que es importante subrayar que se incorporaron disposiciones específicamente para cada uno de las figuras contempladas en la ley de la propiedad industrial, incluyendo modelos de utilidad en donde extienden la protección a 15 años. No dudo que este elemento va a ser un elemento que el día de mañana vayamos a ver el número de solicitudes de modelo de utilidad incrementarse, porque al no tener el requisito, nada más al tener el requisito de novedad y el requisito de actividad inventiva, al no tener el requisito de obviedad, las solicitudes generalmente se otorgan en un tiempo menor a las de patentes. Entonces pudiéramos ver eventualmente un incremento en el número de solicitudes en los años por venir. En el tema de los derechos de autor, se incorporaron disposiciones en cierta medida actualizadas a los nuevos estándares reflejados en los tratados OMPI sobre la materia. Se establecen parámetros mínimos de protección que no pueden bajar de 70 años a partir de la muerte del autor, durante la vida, y 70 años después de la muerte del autor, o 75 años a partir de la divulgación del año calendario de la divulgación de la obra, que eventualmente les va a dar mayor estabilidad y certidumbre a aquellas empresas que se encuentren en las industrias creativas. Y por último, es importante que también hubo disposiciones relevantes en el tema de transferencias contractuales que pudiesen conllevar a un replanteamiento sobre los límites temporales que actualmente tiene la Ley Federal de Derechos de Autor sobre la transmisión de ciertos derechos patrimoniales. Considerando que ya prácticamente me llevé 25 minutos de la presentación, me gustaría tratar de reflejar cómo estas disposiciones del TEMEC se vinculan en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial que entrará en vigor el 5 de noviembre del 2020. En lo general, aunque hay disposiciones que entrarán en vigor el 5 de noviembre del 2021, disposiciones específicas mencionadas en la propia ley. Creo que tenemos que tomar en consideración la primera ley de la propiedad industrial, en donde se incorporan las dos leyes. Antes existía una ley de marcas y una ley de patentes, se fusionan en 1928, y a partir de 1942 tiene una estructura que eventualmente podías ver disposiciones de la ley del 42 todavía vigentes actualmente, que tenía una trazabilidad claramente determinada. Pero ahora vemos que esta aproximación, esta ingeniería, esta estructura por capítulos y en forma exegética, está más vinculada a las disposiciones del TEMEC que a la estructura tradicional con la que se habían construido en técnica legislativa la ley del 42-76
91 con sus modificaciones intermedias, ¿no? ¿Qué elementos creo que son importantes recalcar? El INPI tiene más facultades. El INPI va a poder, además, va a poder dar seguimiento a las multas que impone y exigir el pago de los créditos fiscales. El INPI va a tener facultades de poder determinar el pago de daños y perjuicios, lo cual es un gran logro, no es un tema menor. A diferencia de otras jurisdicciones, el poder en este país tener una sentencia que cause estado de daños y perjuicios en materia de propiedad industrial, si se ejercen rigurosamente todos los procesos, los recursos de apelación y recursos jurídicos disponibles para poderse defender durante la infracción y durante la determinación del procedimiento de daños y perjuicios, podía terminar pasando una generación. Es decir, podían pasar prácticamente 20 años para poder tener una sentencia que cause estado. Considerando que el 80% de las empresas tienen una vida promedio de 5 años, pues la posibilidad de poder tener daños y perjuicios en este país, en esta materia, pues realmente se reducía a unos cuantos jugadores. Entonces, el hecho que el INPI pueda pronunciarse sobre la existencia de daños y perjuicios, creo que va a abrir una puerta muy interesante para los titulares de derechos de propiedad industrial y eventualmente en temas de Estado de Derecho nos va a permitir que los derechos de propiedad industrial tengan mayor respeto. Simultáneamente, considerando la existencia en México de los sistemas de seguridad de salud pública, como el IMSS, el ISSSTE, el poder crear disposiciones a través de las cuales se facilite la incorporación de genéricos en el mercado, una vez que los derechos de propiedad industrial contemplados en una patente o un modelo de utilidad hayan vencido, es bastante importante. De tal suerte que se introduce la posibilidad de que un tercero use, fabrique, ofrezca en venta o importe un producto con patente vigente para generar pruebas, información y producción experimental a efecto de poder generar toda esta información que mencionamos, pero previamente durante la vigencia en la patente. O sea, es decir, si la patente vence en el año número 20, el potencial competidor genérico puede desarrollar esas pruebas desde el año 17 para recibir eventualmente el permiso de comercialización, aunque no lo pueda comercializar hasta que haya pasado la vigencia de la patente. Eso facilita eventualmente el acceso a productos más baratos. Esta cláusula volar viene también acompañada con un principio que se llama, que es un otorgamiento complementario. Es decir, como la solicitud de los 20 años de patente, de la vigencia de una patente, es a partir de la solicitud y el INPI se puede tardar, no tiene un límite de tiempo para tardarse. Hemos encontrado, en casos muy excepcionales, pero hemos tenido casos en donde el INPI ha tardado 9 años en el otorgamiento de una patente, pues se reduce eventualmente la vigencia efectiva y el poder eventualmente ejercer los derechos, daños y perjuicios que eso conlleva. De tal suerte que derivado del TEMEC y considerando la práctica de ciertos países que dilataban el otorgamiento de tecnologías a efecto de que se pudiesen utilizar libremente en el país ante la inexistencia del otorgamiento del derecho, se establece lo que se denomina eventualmente se le denomina un derecho complementario, ¿no? Tiene un término, si me permiten, aquí lo tengo, se llama certificado complementario. Este certificado complementario
puede extender hasta 5 años el otorgamiento de una patente en la medida que haya existido un retraso innecesario y razonable por parte del INPI. ¿Cuál es la posibilidad fáctica que eso pase? Yo creo que va a ser muy remota, y me explico. 9 de cada 10 patentes vienen de 5 regiones claramente determinadas del mundo que no son México. Y el 70% el 75% de esas 9 patentes utilizan el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, el PCT, como medio o como vehículo de protección en México. Todas las solicitudes PCT ya vienen por las reformas que se hicieron la década pasada, ya vienen con un informe de búsqueda, un informe de examen que facilita el examinador. Entonces, los 30 meses que utiliza el INPI, eventualmente que utiliza el PCT para que la solicitud internacional se convierta en solicitud nacional, generalmente el INPI otorga una solicitud PCT en un periodo entre 24 y 36 meses. Creo que en la medida que se utilice eventualmente este tipo de informes en el análisis del examinador o se basen en patentes ya otorgadas una vez que se limiten las reivindicaciones para que sean coincidentes, creo que la posibilidad de establecer este certificado complementario se va a dar muy pocas veces. Bien. Asimismo, como mencionamos, se establecieron ciertos derechos adicionales en modelos de utilidad al pasar el plazo de 10 a 15 años improrrogables. La única disposición que me preocupa en este caso en particular es la disposición transitoria de la ley que va a entrar en vigor, que permite a los usuarios actuales, a los titulares actuales de un modelo de utilidad, el solicitar los 5 años adicionales, pagando los derechos correspondientes. ¿Por qué me preocupa? Porque esas solicitudes que se extienden, esos 5 años adicionales, al momento que el modelo de utilidad quiera ser eventualmente ejercido en un procedimiento de administración, pueden ser cuestionados por la retroactividad de esta disposición. O sea, si bien no beneficia al titular del modelo de utilidad, eventualmente afecta a cualquier interesado que quisiera tener o usar esa tecnología después de los 10 años. Entonces, los aspectos constitucionales específicamente de esta medida seguramente se determinarán en los próximos años. En diseños industriales se sigue incorporando diseños industriales dentro del capítulo de invenciones, lo cual creo que en lo personal creo que es un error. Creo que hay otras aproximaciones en otros países, pero también puedo entender el por qué lo hacen, porque es la tradición de la región norteamericana. Se incorpora el matiz de establecer, de poder proteger diseños industriales con secuencias animadas o en una interfaz gráfico animado que te permite eventualmente adaptar la solicitud. Otro elemento que creo que es muy importante de la ley de la propiedad industrial, en este caso en particular, tiene que ver con el caso de las marcas. Creo que en marcas notorias el INPI hizo una reducción significativa a los requisitos que se van a requerir a efecto de poder declarar una marca notoriamente conocida, lo cual creo que es un acierto, porque el costo de poder procesar todo ese tipo de información pues realmente es muy costoso, ¿no? Creo que hay los elementos en secretos industriales, que no deja de ser una protección importante en ciertas tecnologías, en ciertas industrias. Se incorpora el término de apropiación indebida, que creo que da elementos para que podamos eventualmente hacer una mejor ingeniería jurídica en esta protección, pero además no podemos dejar de señalar
que los nuevos servicios que está ofreciendo la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual a través de los servicios denominados WIPO-Proof van a ser fundamentales para la implementación de una política de secretos industriales eficiente en cualquier país y con un costo, creo yo, bastante razonable. Hay un elemento que creo que es importante señalar que tiene que ver con las marcas. Creo que no podemos dejar de señalar que ya se está dando una protección al secondary meaning, que había sido una solicitud, vamos a llamarla doctrinaria, que varios autores habían insistido en la necesidad de tener una protección específica para poder otorgar signos distintivos por distintividad adquirida, y que esto no pueda ser conllevado un tema de descriptividad. Creo que es importante. Hay un elemento fundamental también en lo que tiene que ver con conservación de derechos, que tiene que ver que cuando una marca se trababa un embargo, no podía, la persona que trabó el embargo no estaba autorizada para renovar la marca. Entonces, irónicamente, trababa el embargo, pero el titular podía eventualmente dejar el registro sin renovar y eventualmente dejar el embargo sin materialidad. Entonces, de una u otra forma, permite el instituto al beneficiario el poder establecer una renovación, la renovación, y eso eventualmente abre una posibilidad para mantener la existencia del activo intangible que pueda responder eventualmente al gravamen que se impuso, ¿no? Y otro gran acierto que se tardó 3 décadas en reflejar es que se permite las nulidades parciales del registro, lo cual le da una flexibilidad eventualmente a la autoridad para no estar obligados eventualmente a tener que declarar nulo todo el registro, ya sea en patentes o eventualmente en marcas, porque parte del registro, parte eventualmente del derecho otorgado, se pudiese tener un vicio de otorgamiento y tuviese que ser declarado nulidad. Creo que eso es un acierto y que eventualmente le va a dar un derecho más equitativo a los titulares de propiedad intelectual. Veo en mi reloj que nos estamos aproximando a las 6:45. Me gustaría nada más señalar lo importante que tenemos que tener en cuenta, que conforme las relativamente recientes decisiones de la Corte, hay disposiciones en el TEMEC que son autoaplicativas y que eventualmente van a prevalecer en la medida que exista cualquier confusión con las disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial. Va a prevalecer eventualmente la disposición del Tratado Internacional en una controversia judicial en México. No es un tema menor, eso te hace constantemente estar actualizado. Los requisitos de uso, queda claro en esta nueva aproximación que las marcas otorgadas antes del 10 de agosto del 2018 no van a estar en la renovación, no van a tener que establecer el conflicto eventualmente de uso, y las otorgadas posteriores a agosto del 2018 van a tener la imposición del uso para poder mantener el registro. Es debatible si esa disposición o no coadyuva, pero bueno, eventualmente es importante entender que no necesariamente la ley de la propiedad industrial anterior queda completamente abrogada. Recuerdo que eventualmente el otorgamiento de los registros están vinculados con la ley que eventualmente se encontraba vigente en el momento del otorgamiento, y eso hace que tengamos que tener diferentes disposiciones en forma simultánea
y representa todo un reto jurídico poder establecer la disposición aplicable en tiempo, lugar y circunstancia. Con este último comentario cierro mi exposición y me pongo a las órdenes de la audiencia para tratar de contestar cualquier inquietud al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Germán. Definitivamente nos espera una tarea ardua en esta materia con todos los cambios que tiene esta nueva ley. Como bien mencionas, ahorita más que todo han sido comentarios de felicitaciones en los puntos comparativos que hiciste inicialmente, sobre todo con los tratados internacionales. Y bueno, en cuanto a mí me llama mucho la atención, te voy a ser honesta, el certificado complementario. Yo también coincido en que creo que no va a ser muy usual que se pueda, que se pueda presentar pues el caso, sobre todo también porque dejan muy abierta la causa imputable al INPI, ¿no? Que sea irracional. Bueno, o sea, ¿en qué te basas para determinar ese punto, verdad? No sé qué opines. Mira, creo que es un tema muy... Déjame ponerlo primero, porque creo que va a ser un tema muy mediático, Alejandra. O sea, va a ser un tema que lo vamos a ver mucho en la prensa, aunque fácticamente creo que el número de casos se van a reducir. En la ley del 91, uno de los grandes retos que se tuvo cuando se aplicó la ley de 1991 eran las famosas solicitudes pipeline. Se hablaba de que era retroactivo, que iba a haber un tema de constitucionalidad, y solamente hubo durante la vigencia de ese transitorio de la ley 91 791 casos. Que pueden sonar muchos casos, pero si los ponemos que estaba prácticamente abriendo la posibilidad de restituir los derechos de patente, de cualquier patente en los últimos 20 años, pues pudo haber sido mucho mayor. Yo creo que yo estoy confiado por tres elementos. Por el tipo de solicitudes de patentes que está recibiendo el INPI, fundamentalmente son solicitudes PCT, y si unimos, Alejandra, solicitudes de PCT con el componente de las solicitudes americanas que tienen ya una prioridad americana, el porcentaje se va a 90%. ¿Eso qué quiere decir? Que 9 de cada 10 solicitudes de patente, el examinador del INPI va a tener, no quiero sonar simplista, pero va a tener un trabajo ya muy trabajado, ya peladito en la boca, o la patente fue otorgada y las reivindicaciones sufrieron un ajuste, o existe un pronunciamiento con un informe de búsqueda y examen. Entonces, la posibilidad de retardar el otorgamiento se va a reducir significativamente. Ahora bien, ¿dónde veo realmente el tema? Creo que el tema fundamental va a ser la información confidencial que tiene que mantenerse en COFEPRIS, en las nuevas entidades químicas. O sea, y va más allá inclusive, Alejandra, del tema del certificado complementario, porque puede ser que tenga los 20 años, que no amplíe los 5 años, pero a rajatabla no vas a permitir que se comparte tu información. Y eso sí puede representar una lucha de intereses económicos que va a afectar la disponibilidad de medicinas genéricas en un sistema de salud que ya está muy presionado. Entonces, creo que la gran discusión, vamos a llamarle, de salud pública que vamos a tener real, va a ser en ese contexto. Y el certificado no quiero subestimar el tema, pero creo que van a ser pocos casos y casos muy, ¿cómo diría yo? Con alta presencia mediática, en donde difícilmente el INPI va a tener las condiciones para ampliar el certificado sin dar una justificación que efectivamente lo cumpla, ¿no? Correcto, probablemente, como bien dices, lo que haya detrás más que todo sea algo mediático fuera de. Es correcto.
Nos preguntan aquí, Andrea Guevara, buenas tardes, respecto a la declaración de uso, ¿seguirá igual, solo como trámite declarando los productos o servicios? ¿O se tendrá que comprobar el uso con evidencia de la marca, como fotografías, facturas, etcétera? Por ejemplo, como en Estados Unidos, que sí tienes que presentar evidencia. Mira, la realidad es que va a ser una práctica administrativa. En principio, es una declaración de uso y no se aplica necesariamente a todas las marcas vigentes. Eso es bien importante, porque si no estaríamos eventualmente imponiendo. Por eso, constantemente en las dinámicas que hacemos en clase con mis alumnos, les recuerdo que en esta materia tienes que tener 4 o 5 leyes de propiedad industrial vigente que te dicen que son abrogadas porque las estás utilizando porque te están afectando tu decisión concreta. En este caso en particular, creo que se va a quedar simplemente con la manifestación de uso. Creo que los temas reales se tienen que manejar en los procedimientos administrativos de caducidad, porque si no, se incrementa eventualmente el costo de transacción del usuario. Entonces, ¿para qué quieres tener o demostrar el uso y procesar millones de papeles para demostrar ese uso si solamente se cuestiona la falta de uso en 200 o 300 casos en una década? Entonces, creo que el sistema actual en donde los procedimientos de caducidad y el uso efectivo del uso se tiene que demostrar cuando existe un tercero interesado, creo que es la forma más de política pública más sensata para canalizar esta inquietud, sin establecer cargas adicionales al titular de la marca, ¿no? Correcto. Incluso creo que aquí también se une la cuestión de la nulidad parcial, ¿verdad? Cuando viene el tercero interesado, entonces en una reclasificación, por ejemplo, que empezamos con Totalmente de la acuerdo. 42 y de pronto ya tienes de la 42 a la 45. Pero ahí lo interesante va a ser, Alejandra, si la disposición de la nulidad parcial la vas a poder aplicar en títulos previos. Porque a final de cuentas tú dices, no, pues es la ley vigente en el momento. Sí, maestro, pero no necesariamente en el momento del otorgamiento. Entonces, si el otorgamiento te daba, por ejemplo, ahora con el tema, la práctica tradicional administrativa de presentar la descripción general de la clase, asumiendo que tenías toda la protección y los criterios administrativos y judiciales que se desarrollaron por años, que señalaban que con que demostraras el uso de una parte de la clase, toda la clase se encontraba demostrada, pues ya no va a ser así. Entonces, vamos a entrar en una discusión de retroactividad muy compleja y en donde vamos a depender de criterios judiciales que nos puedan dar luz, porque creo que hay criterios en ambos sentidos. Para mí es un gran logro el tema de la nulidad parcial, porque creo que da un balance en el debate hacia el futuro. Pero hacia atrás, Dios nos agarre confesados. Nos preguntan aquí, muchas gracias, Germán, nos preguntan, ¿crees que los recortes presupuestales que ha venido imponiendo el gobierno federal pueda afectar las labores del INPI? No creo, están afectando. Habiendo tenido el privilegio de ser director general adjunto del INPI, el INPI es una institución que me llena de orgullo porque es una institución que sigue prestando los servicios de clase mundial y tenía la gran ventaja de tener autosuficiencia presupuestaria. Entonces, la gran ventaja de la autosuficiencia presupuestaria, que entre paréntesis, porque lo tengo que aclarar, generalmente eran recursos del extranjero, porque 9 de cada 10 patentes vienen del extranjero. Correcto. Y el porcentaje de marcas, el 50% viene del extranjero. Entonces, se estructuró el sistema del 91 a efecto que fuera fundamentalmente financiado por extranjeros, pero que eventualmente te permitiera dar un servicio de clase mundial. Creo que el INPI está haciendo un gran esfuerzo para atender las expectativas creadas durante 2 décadas de un servicio de alto nivel, pero creo que la austeridad republicana le va a reducir la capacidad de poder entregar el tema, ¿no? Esa calidad, por así decirlo, ¿verdad? Es correcto.
También la cuestión de las multas, bueno, ahora el INPI va a recibir, tengo entendido, antes era la tesorería, ahora va a ser directamente el INPI, la recaudación del crédito fiscal en cuanto a Sí, multas de infracción. pero los va a tener que reportar, Alejandra. Ok. O sea, la autonomía, no, si el INPI pudiera utilizar el dinero que tiene de los excedentes presupuestarios de años anteriores por todo lo que recauda, tendríamos la JUSPTO. O sea, Mejor todavía. el tema es que no los dejan utilizar. Entonces, el INPI va a cobrar, pero ese dinero lo va a tener que regresar a la tesorería de la federación si no les dan el techo presupuestal. Y es a través del techo presupuestal. Y mira, yo lo veo en términos de presencia internacional. El INPI era un faro en los últimos 25 años en términos de capacitación en otros gobiernos, en términos de incidir muchas de las discusiones y del soft law que se incorporó en el TEMEC, funcionarios del INPI en diferentes administraciones conformaron esas disposiciones, pero pues ahorita no hay viáticos. Entonces, bottom line, sí creo que el INPI va a reducir su influencia, pero estoy seguro, porque en esto estoy completamente convencido, que el INPI cuenta con funcionarios de primer nivel. Entonces, creo que en ese sentido, mi esperanza es que esos funcionarios se encuentren cómo enfrentar estos retos y cómo hacer más con menos, ¿no? De acuerdo. Nos pregunta Lizeth Montemayor, en cuanto al tiempo que puede llevarse el INPI una solicitud o un registro de una marca, una invención, un diseño, el tiempo que comentaba en las invenciones después de 180 días, sin obtener una respuesta, ¿pudiéramos tomarlo esa respuesta como una negativa ficta? No, mira, No. yo creo que aquí tenemos que tener claro varios elementos y al usuario normal, el usuario directo, el que no utiliza un agente que lo pueda asesorar en el camino, se le hace los tiempos de propiedad industrial, se les hacen excesivos, ¿no? Se les hacen burocráticos. Primero tenemos que entender una cuestión básica. La mitad de las marcas vienen del extranjero y generalmente tienen prioridad. Entonces, por el Convenio de París tenemos que esperar 6 meses en tema de derechos de prioridad. El tener una marca otorgada en un término menor a 6 meses, tienes en sí mismo, en encontrado censo, tienes un riesgo de que pudiera haber una prioridad que no fue reconocida por el INPI. Entonces, yo creo que el otorgamiento del INPI va a estar se va a mantener en los términos normales del sexto al 12º mes. El tema y el gran reto es que esta ley va a conllevar manuales de interpretación. Sí. El INPI tiene un manual, aunque no esté publicado, para homogenizar criterios, el INPI tiene un manual tanto en patentes como en marcas, independientemente que no están publicados. Es un tema nada más interno de homogenización de criterios. Pero eso estaban estructurados conforme a la ley anterior. Esta ley señala un lenguaje distinto, tiene extremos distintos y nos vamos a tener que adaptar a todos para poder ajustarnos a la nueva realidad. Hace 3 décadas, establecer una solicitud en blanco y negro y establecer toda la clase, se asumía que te garantizaba toda la paleta Pantone de color y todos los servicios tengamos que ajustar al cliente, a sugerirle, a tener que especificar, oye, usa el signo distintivo tal como fue otorgado, y si lo vas a cambiar, tienes que presentar una nueva solicitud a efecto de evitar una discusión si lo estás utilizando de forma tal que no afecte su carácter distintivo. O sea, y creo que en ese sentido el INPI va a tener un gran reto, va a tener que tener un proceso de capacitación. ¿Y qué es lo único que me preocupa? Que la capacitación es difícil en época de pandemia. O sea,
el INPI va a tener un reto de capacitarse y además atender el backlog de todas las marcas de este proceso. Yo Correcto. hago un atento llamado, como lo estamos haciendo en el registro público de los estados, en tener paciencia y en comprender que van a hacer su mayor esfuerzo, pero que esta bruma, eso del cliente, y que el día de que era para ayer, por lo menos en estas condiciones difícilmente se va a poder mantener, ¿no? Es correcto, de acuerdo contigo. Lorena Farías, muchas gracias por la exposición. Y pregunta respecto a marcas contra dominios, contra nombres de dominio. ¿Cuál será el medio o ante qué autoridad se buscará la solución de controversias? Normalmente es el método. Mira, es bien interesante esta pregunta. A mí me tocó notificar el primer caso en contra de un nombre de dominio en 1998. Y en ese momento no había políticas, ni siquiera, o sea, el titular de la marca demandó hasta Nick México, porque no había ni siquiera políticas. Entonces, yo creo que el mecanismo de solución de controversias establecido en la OMPI ha sido muy razonable, ha funcionado razonablemente bien, creo, y a un costo bastante accesible a mi leal saber entender para el usuario. Creo que ya es un tema, no digo superado, pero creo que es un tema en donde el registro marcario, en la medida que fue debidamente otorgado y no hay un tema de uso previo, porque en el tema de uso previo, pues vamos a entrar en un tema de quién es primero en derecho, ¿no? Sí. Creo yo que los mecanismos actualmente implementados, independientemente del TEMEC y de la nueva ley, van a seguir iguales. De hecho, hay una tesis que va a ser publicada que analiza todos los casos mexicanos que se han manejado en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y no tarda el sustentante en presentarla en su título profesional. Muy bien. Muchas gracias. Lizeth Montemayor dice, con respecto al TEMEC y la reforma a la ley de la propiedad industrial, ¿considera que no se perderá autonomía, independencia del INPI? No. La realidad es que creo que no va a ser un tema de independencia. Creo que va a ser un tema de política pública. O sea, tenemos necesidades diferenciadas. Tanto Canadá como México tienen un sistema de salud pública eh, que da seguridad a un porcentaje significativo de la población. Y eso conlleva a que tenemos que utilizar las flexibilidades del sistema. Y las flexibilidades del sistema persisten, insisto, en ADPIC. O sea, las disposiciones que perdimos en NAFTA siguen en la gran mayoría vigentes en la OMC. Entonces, creo que el INPI tiene la suficiente flexibilidad para crear la política pública que requiere este país. ¿Qué es lo que va a enfrentar el INPI? Va a enfrentar el reto que tenemos todos los mexicanos de ajustarnos a estas nuevas condiciones sanitarias y económicas, y estoy completamente seguro que vamos a salir adelante, ¿no? De acuerdo. Disculpen, ¿pueden apagar el micrófono, por favor? Alguien abrió el micrófono. Perdón, Germán. Bueno, continuando con las preguntas, tenemos dos preguntas más. Ricardo Cortés dice, buenas tardes. En cuanto a los procedimientos de infracción, ¿consideras que hay algún cambio relevante? Sí, creo que va a haber un cambio relevante en términos de claridad de ciertas disposiciones, en términos de la obligación de transparentar y dar a conocer de la confidencialidad de las partes. Yo creo que hay un tema fundamental que señala la ley, que esa famosa práctica que se dio en los 90s, a través de la cual
podía quedar sub iure el procedimiento de infracción hasta en tanto no se definiera la validez o no del derecho otorgado, ya está en Ministerio de Ley. Entonces, durante muchos años se mantuvieron en forma simultánea. Paralela, sí. Creo que vamos a regresar a lo que pasaba en los 90s, en donde los procedimientos de infracción van a tener que quedar sub iure hasta en tanto se defina la validez o no del título, a pesar de que ya en el tratado existen obligaciones en el TEMEC de apariencia del buen derecho o prima facie, en cuanto a que el INPI tiene que dar la apariencia de buen derecho a un título otorgado. Independientemente de eso, título otorgado. Entonces yo sí creo que hay un cambio fundamental de circunstancias, ¿no? De acuerdo, gracias. Benjamín nos dice, en contribución a la ponencia, el artículo 389 establece que las multas impuestas por el instituto serán destinadas a cubrir sus gastos de operación, lo que desde mi perspectiva representa un conflicto de intereses, puesto que si una controversia entre particulares culmina con una multa a favor del INPI, que es el juzgador de la controversia, se puede ver afectada la imparcialidad de quien juzga. Creo que es un punto muy importante y creo que puede ser cuestionado. Pero el tema fundamental es el siguiente. Te establece que va a cooperar en su parte, en su gasto de operación. Fair enough. Eso ya lo sé. Va a incrementar el marranito del INPI, pero el INPI no tiene problema de dinero. El problema del INPI es de techo presupuestal. Entonces, ese gasto operativo va a tener eventualmente que ser aprobado por Hacienda. Y entonces, difícilmente va a haber una política diferenciada. O sea, mientras el INPI no tenga el techo presupuestal autorizado, el dinero entra un marranito y se mezcla con el marranito del otorgamiento de los derechos y demás. En cuanto al exceso de lo de las multas, coincido con el comentario. Esa disposición eventualmente pone en conflicto de interés al INPI en términos de querer incrementar el monto de la multa para efecto de eventualmente beneficiar sus finanzas. No obstante esto, les recuerdo, el INPI no tiene un problema de falta de ingresos. El INPI generalmente con el 90% de los ingresos marcarios y patentes de los extranjeros, el INPI le sobra dinero. O sea, el tema es que no necesariamente les dan derecho a utilizarlo y eso afecta porque hay muchos proyectos de inversión en donde el INPI pudiese dedicarlos para mejorar el servicio al usuario y que desafortunadamente no les dan la oportunidad de hacerlo, ¿no? De acuerdo. Eugenio Arochi nos pregunta, dice, mi pregunta es, ¿que el INPI tiene que ser más razonable en la manera de operar? Por ejemplo, no puede ser que en menos de una semana publique 15,000 solicitudes de marca para efectos de oposición y se espera que se publiquen otras 25,000 en la próxima semana y faltan las solicitudes presentadas físicamente. No puedo estar más de acuerdo con ese comentario. El único tema que les quiero comentar es, no la primera vez, en 1992 se publicaron 30,000 y es una forma de dar, vamos a llamarle, de canalizar el backlog, pero eso estresa todo. Yo siempre he pensado que el sistema de propiedad industrial de México no se limita al INPI. El INPI es un actor fundamental. Más que todo, se integra por el INPI y por todas las personas que nos dedicamos a esta materia y por todos los usuarios de marca y demás. El establecer ese tipo de disposiciones en la Gaceta estresa el sistema y eventualmente resuelve un tema de backlog en forma inmediata, pero después tiene consecuencias a veces no deseadas. Mi único, siendo justos, lo único que comento es que no es la primera vez en forma histórica en los últimos 30 años que la institución encargada de supervisar estas tareas lo ha hecho, pero coincido de que no es la forma ideal de hacerlo en términos de la operación tradicional, ¿no? Completamente. Rodolfo Esparza pregunta, ¿qué autoridad será la competente, o sería la competente, perdón,
para llevar el procedimiento en materia de ejecución de una resolución del INPI que determine daños y perjuicios? No, pues yo creo que una resolución del INPI eventualmente, para empezar, va a tener que ser, puede ser combatida y puede estar por la sala especializada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y después por los tribunales colegiados y excepcionalmente por la Suprema Corte. Asumiendo que eventualmente ya se encuentre firme, pues vamos a tener que utilizar el Tribunal Federal que sea competente para poder eventualmente pasar por el proceso de ejecución. Correcto. Obviamente haya habido billete tras billete de pago efectivo. De acuerdo. Aquí tenemos una última pregunta y yo creo que ya con esta probablemente cerremos porque creo que va a ser una pregunta bastante interesante. Una pregunta bastante interesante. Marcelo Chavaleta, buenas tardes. ¿Considera usted que la nueva facultad del INPI para determinar la cuantificación de los daños y perjuicios derivados de un procedimiento contencioso de infracción pudiera ser considerada inconstitucional en el sentido de que debiera ser una facultad reservada a los tribunales? Esta es una discusión viejísima. De horas. De horas. Yo considero, en resumen ejecutivo, las facultades cuasijurisdiccionales del INPI siempre son cuestionadas. Hay resoluciones en ambos sentidos. Creo en lo personal que el INPI tenga estas facultades puede crear condiciones de negociación entre las partes para llegar a una resarcición más rápida en términos más razonables, pero jurídicamente hablando va a estar cuestionado y va a estar cuesta arriba. Yo veo disposiciones, creo que viene un debate constitucional muy interesante, pero tenemos que esperar. La ley de 1991 se benefició con criterios judiciales durante 3 décadas, en la medida que se asimilaron sus principios y después se fragmentó los contrapesos. En la época en que yo estuve en el INPI, fíjense lo que estoy diciendo, 9 de cada 10 decisiones que tomaba el INPI terminaban prevaleciendo al final del procedimiento cuando causaba estado. Ahorita es menos del 50%, ¿eh? Hago la aclaración. ¿Por qué? Porque tenemos una sala especializada en propiedad industrial que no existía, en propiedad intelectual que no existía, que ha desarrollado criterios que son contrapesos, tenemos tribunales colegiados más robustos. O sea, creo que el sistema en general se ha beneficiado. Entonces, se va a hacer la pregunta muy legítima y creo que esto es un tema que va a ser debatido intensamente en las próximas décadas. Me deja la sensación la nueva ley que en términos de consistencia, que es consistente con los momentos que estamos viviendo en términos de TEMEC y nueva ley, pero que queda por verse la elasticidad de los conceptos en los próximos meses y en los próximos años. O sea, el afirmar inexorablemente que el INPI se va a inclinar por X o por Y criterio, o que la sala especializada, creo que es demasiado prematuro en estos momentos, ¿no? Sí. Como nos vamos a ir dando cuenta poco a poco con los criterios y bueno, definitivamente con el paso del tiempo y todo es perfectible aparte, ¿verdad? Es correcto. Esta ley probablemente tenga ciertas situaciones, ciertas cuestiones que con el tiempo e incluso con el reglamento que debe de salir pronto también, como que se puede ir aligerando pues esas dudas, ¿no? Y fíjate, Alejandra, mencionas lo del reglamento, porque en los transitados te dice que va a estar vigente el actual, o sea, y eso ya lo vivimos, y créanme que se crea un queso Oaxaca, o sea, bastante complicado. Totalmente. Bastante complicado.
Pues espero que, ojalá que se pueda brindar otra oportunidad para en unos meses volver a comentar este tema, a ver cómo se ha ido desarrollando, porque ahí es donde vamos a poder realmente saber hacia dónde. Totalmente, totalmente. Y yo nada más, para cerrar, sí les invitaría que seamos corresponsables en la construcción del sistema y el sistema para poderlo construir, tenemos que construirlo lealmente, no en función del caso específico que llevamos, sino en función del sistema que México se merece construir, ¿no? Y que en ese sentido también tengamos paciencia, porque sí en lo personal considero que el INPI tiene muchos retos enfrente y no necesariamente tiene todo el margen de maniobra que tradicionalmente tenía. Entonces, exigirle en estos momentos una respuesta sin tener los recursos de actuar y sin poder adaptarse a este nuevo marco jurídico en términos de interpretación, pues creo que tenemos que armarnos de paciencia todos, ¿no? Correcto, ser un poco más empáticos. Exactamente. Pues bueno, Germán, muchísimas gracias. Definitivamente fue una exposición magnífica y muy completa. Muchas gracias. De hecho, hay muchos comentarios que te están agradeciendo y que te están felicitando. Yo creo que, bueno, no creo, más bien dicho, te agradecemos a nombre del capítulo Nuevo León de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, tu tiempo, tus enseñanzas, tu experiencia, de la comisión también que organizó este evento. Y previo a despedirnos, queremos invitarlos a que estén al pendiente de nuestros eventos, los cuales se difunden, como ustedes saben, a través de las redes sociales del capítulo Nuevo León, Facebook, Twitter, LinkedIn y mediante correo electrónico. Y de igual forma, afílense a nuestro capítulo, por favor. Germán, nuevamente, excelente. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos los participantes por estar aquí con nosotros durante. Muchas gracias, nos ponemos a sus órdenes y que tengan un buen fin de semana a partir de mañana. Gracias. Muchas gracias, igualmente. Hasta luego. Hasta luego.